¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos y gracias por acompañarnos en 24 horas en Noticias, la primera edición de Costa Rica Noticias, para que usted se informe de lo acontecer más importante en las últimas 24 horas en el ámbito nacional e internacional. José David Pérez les saluda, gracias por acompañarnos. Vamos a repasar de inmediato nuestros titulares. Hospital San Juan de Dios tiene a más de 400 funcionarios en aislamiento por COVID-19. Posible tratamiento contra el COVID-19 a base de plasma equina se encuentra en su fase final. MEP se prepara para realizar pruebas de idoneidad a educadores. Después de 90 horas de negociaciones, Europa logra un millonario acuerdo para atender la crisis post-coronavirus. Iniciamos con información. El Hospital San Juan de Dios tiene a más de 400 funcionarios en aislamiento por COVID-19 y está a 17 camas del colapso hospitalario para la atención de la pandemia. El Hospital San Juan de Dios es uno de los centros médicos con más presiones en medio de esta crisis pandémica, pues atiende la mayoría de los cantones que se encuentran en alerta naranja. Según su directora Ileana Balmaceda, en este momento solo quedan libres 17 camas en cuidados medios y 2 en cuidados intensivos para la atención del COVID-19. El hospital dedicó 102 camas exclusivamente para esta patología. En este momento tenemos 16 camas UCI, de las cuales tenemos 14 que están siendo utilizadas al día de hoy, y tenemos 69 pacientes positivos por COVID, de los cuales están todos en aislamiento, en internamiento, en salones, en cuidados intermedios. Y tenemos además en aislamiento, que no son COVID, pero han tenido contactos altamente sospechosos, entonces los tenemos hospitalizados en una área. Esto quiere decir que en el hospital ahorita tenemos una posibilidad de internamiento de alrededor de 16, 17 camas en salón y 2 camas UCI. Además de los problemas en la capacidad, este centro médico también ha sido golpeado con gran cantidad de personal de salud que ha tenido que ser enviado a aislamiento debido a que tuvieron contacto con personas positivas con este virus. El día de hoy tenemos 78 funcionarios que resultaron positivos y de estos se derivaron 332 funcionarios que están en aislamiento. Esto se da por contaminación con pacientes, no de las unidades COVID, sino más bien de pacientes que no se sabían positivos ni sospechosos, que ingresan por algún tipo de servicio, ya sea médico, quirúrgico, y que a los días después de haber sido abordados y hospitalizados, se empiezan con sintomatología, de manera que esto sí nos está causando muchísimo problema. La jerarca menciona como fundamental que las personas entiendan que el hospital aún no ha llegado a su capacidad máxima, pero que está muy cerca de llegar. Con el acceso al sistema de salud en donde los pacientes, los usuarios puedan disponer de una cama de hospital, y si el hospital de salud, el sistema de salud colapsa por la cantidad de contagios que hay, la diferencia es la vida. Porque un paciente que requiera hospitalización y no tenga acceso a una cama hospital, la diferencia es la muerte. Entonces, el acceso a una cama hospital hace la diferencia entre recuperación y fallecimiento. Los usuarios de Alajuelita, Desamparados y Pavas, áreas altamente afectadas por el virus, deben atenderse en nuestro hospital, que por día atiende a 40 pacientes por sospecha por COVID-19. De ellos, 31 son positivos y se deben ingresar 8. El posible tratamiento contra el COVID-19 a base de plasma equina se encuentra en su fase final. Estos anticuerpos equinos están siendo rigurosamente analizados por expertos de la Universidad de Costa Rica para poder ser enviados a la Caja Costarricense del Seguro Social. Los primeros lotes del posible fármaco contra el COVID-19 a base de inmunoglobulinas equinas ya están envasados y en este momento son sometidos a estrictas pruebas de calidad por parte de expertos de la Universidad de Costa Rica.
Después de varios meses de trabajo, finalmente hemos podido envasar la formulación de inmunoglobulinas equinas. El proceso ocurrió según lo habíamos programado y los datos previos que tenemos indican que las formulaciones coinciden con el diseño que habíamos establecido. A continuación viene una etapa más de realización de pruebas de control de calidad que van a tardar 1 o 2 semanas más y eventualmente el producto estará listo para ser ensayado a nivel clínico y serán estas pruebas clínicas las que digan si realmente lo que hemos preparado funciona como un tratamiento para el COVID. Una de las pruebas que se realiza es la de esterilidad, la cual busca garantizar que el suero sea seguro para los pacientes antes de enviarlo a la Caja Costarricense del Seguro Social. Este es un esfuerzo de grupo que ha sido realizado por todo el personal del Instituto Clomiro Picado, incluyendo personal de bioterio, de serpentario, de caballeriza, de la sección de producción, control de calidad, desarrollo tecnológico y el área administrativa. El esfuerzo ha sido grande y ha rendido los frutos que teníamos programados. Las formulaciones cumplen con el diseño que habíamos previsto, tienen una alta concentración de anticuerpos contra las proteínas virales. De hecho, tienen una concentración bastante más alta que la que tienen los plasmas convalecientes. Pero solamente el estudio clínico dirá si la formulación es eficaz para el tratamiento del COVID. En la Universidad de Costa Rica señalan que si todo lo anterior es culminado de manera satisfactoria, lo que sigue es el envío oficial de los lotes a la caja y los resultados del estudio clínico que efectuará la entidad serán los que determinarán de manera concluyente si las formulaciones realizadas son eficaces para el tratamiento de los pacientes con COVID-19. Distintas voces se sumaron este martes para pedir al gobierno que suavice las medidas sanitarias y los deje trabajar. Las autoridades insisten en que el cierre es para salvar vidas en el país. Desde las 6 de la mañana, un grupo de vecinos y comerciantes de la zona de Santa Ana se acercaron a la residencia del presidente de la República, Carlos Alvarado. Esto para pedirle que se les permita abrir sus negocios. Con mantas en las cuales se podía leer "Déjenos trabajar", los santaneños le entregaron al mandatario un documento con una serie de propuestas que buscan reactivar la actividad comercial de este cantón. Y es que según los manifestantes, ellos no pueden permanecer ni una semana más con el cierre de sus negocios. Nos va a atender el presidente, muy agradecidos con él por la oportunidad. Vamos a presentarle nuestra propuesta para la reapertura, siempre cumpliendo con los protocolos y cualquier otro protocolo que nos quieran pedir. Muy agradecidos por la oportunidad de estar aquí. Nos manifestamos todos los comercios de Santa Ana con respeto, con educación, esperando ser escuchados. El comercio, que dé apertura a los negocios, solamente con el estrés no podemos, lo que son los restaurantes, la parte de belleza no puede hacer trabajo virtual, ¿verdad? Los gimnasios, aquí hay de todo, o sea, hay agricultores, tenemos también joyerías, tiendas, de todo, que ocupamos la apertura económica, ocupamos abrir los negocios, ocupamos trabajar. Pero es que los movimientos de protesta no se dieron solo en Santa Ana, sino que también llegaron a San Ramón, donde cerca de 200 personas salieron a la calle de este cantón alajuelense para pedir que se puedan dar la reapertura de los negocios. Los flujos de caja, cuando ya nos cierran por 3 semanas, no dan. Ya no hubo de otra que llegar a aplicar 50% de reducción de jornada. Varios de mis colaboradores están aquí apoyándonos. Se les dijo libremente el que quiera llegar, el que no quiera llegar, no. Y aquí están porque ellos también tienen hambre. Ellos son los que sufren más que nosotros. Una de las principales propuestas que tenemos es que se haga por sectores del cantón, ¿verdad? Por distritos, y que nos expliquen también cuántos casos se necesitan positivos para que nos mantengan en la alerta anaranjada, porque la verdad nadie nos ha dado respuestas. Y el mismo Ministerio de Salud creo que lo tiene tan claro. Simplemente nos castigaron a todo el cantón y aquí estamos sin ninguna respuesta, con los locales cerrados, con familias sin sustento. Y es que a esta manifestación realizada en San Ramón se sumaron inclusive vecinos de la provincia de Punta Arenas. Ese es el caso de Shirley Martínez, una tapicera que compra su materia prima en este cantón y que hoy no puede ejercer su oficio debido al cierre de los locales.
tristeza, la pandemia me está afectando todo, psicológicamente, la salud, porque si yo no trabajo, no como. San Ramón ha cumplido, el comercio ha cumplido con las medidas del protocolo que da el Ministerio de Salud. Señor don Carlos Alvarado, basta ya, por favor, levante ya. Si usted no toma la medida, el pueblo, Costa Rica y San Ramón, hoy estamos clamando, llevando una marcha pasiva. Esta es pasiva. Queremos abrir nuestro negocio. Ante las diferentes manifestaciones de clamor popular por lograr la apertura de los comercios, el gobierno también tuvo su respuesta. La línea de acción del gobierno de la República ha sido proteger la vida y la salud de los costarricenses sin descuidar los problemas derivados de la inactividad económica y de la depresión económica que han surgido como consecuencia de este terrible problema que padecemos. Y que guardando ese equilibrio iremos atendiendo los requerimientos de las necesidades de los diversos sectores y la posible apertura ordenada, cuidadosa y prudente de actividades en los diversos cantones y en las diversas regiones del país. El llamado tanto de los vecinos de Santa Ana como de los de San Ramón se une a la de los gimnasios, barberos y estilistas que se dio ayer en Casa Presidencial. Junto a ellos, más de 10 municipios han solicitado a las autoridades de gobierno que, podríamos decir, suavice las medidas sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud para los próximos 15 días. Más de 20.000 ciudadanos en el país se han inscrito en las plataformas que promueve el gobierno y el ICAFE para brindar trabajo en la recolección de este grano a partir del próximo mes de agosto. Actualmente Costa Rica tiene una tasa superior al 20% de desempleo. Un total de 468,000 personas están en este momento desempleadas y una de las alternativas que ha dado el gobierno es sumarse a las diversas actividades agrícolas, entre ellas la recolección del café. En la zona sur se espera dar inicio con las cogidas de café a finales de agosto, mientras que en otras zonas de nuestro país este oficio arrancaría en el mes de noviembre. Y es que actualmente las plataformas que se han habilitado tanto en las páginas como del Ministerio de Salud, WhatsApp, entre otras, ha generado la inscripción de más de 20,000 personas que ven en la recolección del café una opción para combatir el desempleo en Costa Rica. Un llamado a todas aquellas personas que se encuentran sin trabajo y están en las regiones cafetaleras que se pongan en contacto con los productores de café de la región. Recordemos que Café de Costa Rica tiene el 92% de pequeños productores de café. No permitamos que estos pequeños productores pierdan su cosecha. Súmense a ella, aprovechen esta oportunidad y démosle una mano no solo a Café de Costa Rica, sino al país para reactivarnos económicamente en tiempos tan complejos. La directora del ICAFE además explicó que se ha construido un protocolo para evitar los contagios del COVID-19 durante la cosecha del grano. Construimos entonces un protocolo Café COVID que viene a establecer todos los requerimientos de carácter general que tendrán que implementar las fincas de café, los beneficios de café, las firmas exportadoras y los industriales de café de Costa Rica. Adicionalmente a eso, hemos construido una caja de herramientas que son infogramas que tendrán una expresión mucho más fácil y más entendible con caracteres o dibujos, de manera que se distribuirán por todo el país para que no haya ninguna duda de las acciones que se deben acometer en cada momento en que tengamos esas interacciones humanas. Según el Ministerio de Agricultura, en este momento se requiere de más de 70,000 personas para la recolección de café y otras cosechas como yuca y caña. Las autoridades del gobierno han indicado que por el cierre de fronteras urge de trabajadores para recolectar el grano. Esto para evitar una afectación en este sector y poder combatir el desempleo. Pesadillas, impotencia, temor a equivocarse son algunos de los mayores miedos del personal de salud que atiende a los pacientes con COVID-19. Por esta razón, la Caja Costarricense del Seguro Social trabaja en la estabilidad emocional de sus trabajadores para evitar bajas por salud mental. En los últimos días hemos visto cómo ha aumentado el número de personas con COVID-19, el número de hospitalizaciones y con ello el incremento de las personas fallecidas.
Esta situación no solamente crea dolor y sufrimiento en las familias afectadas, sino también a los médicos que deben atender cada una de estas muertes. Este personal, además del ajetreo diario y cansancio físico, no pueden dormir, tienen pesadillas, sienten impotencia, piden la sabiduría para elegir bien y les carcome el temor a equivocarse. Así nos los contaron 2 psicólogas de la Caja Costarricense del Seguro Social, quienes acompañan y buscan salud mental para estos héroes sin capa. Hay una sensibilización, ¿verdad?, de parte del personal hacia la muerte, en el sentido de que hemos tenido varios pacientes, ¿verdad?, que se nos han ido, y entonces se comienza a aflorar más, ¿verdad?, esta sensación de si esto sigue pasando, ¿cómo lo vamos a manejar? La angustia, ¿verdad?, ante un paciente que está en un proceso de agonía, ¿cómo acompañarlo? Y también la angustia de que si mi compañero se contagió, si seré yo el próximo, ¿verdad? Que eso también es otra de las vivencias o las experiencias. Para este personal, uno de los momentos más difíciles es la exposición directa al dolor y sufrimiento de las personas, y lo que más les marca son las despedidas. Generalmente lo que hacemos es, con algunas familias les hacemos una carta, ellos mandan la carta, se les lee al paciente, en otros momentos les mandan audios y les hacemos llegar el audio al paciente también. Y luego las familias pues son acompañadas, desde antes se designó un miembro de la familia que algunas familias todas estaban positivas, entonces tienen que designar a alguien que no esté positivo para hacer el reconocimiento del cuerpo, que también eso es un momento muy doloroso para las familias. Entonces son momentos de mucho dolor, ¿verdad?, que toca mucho el corazón de todos los funcionarios. A pesar del desgaste físico, este personal no claudica en darle la mayor humanidad y compasión posible a estas personas que por la condición de la enfermedad mueren en soledad. Parte también de las anécdotas que tiene el personal es ese momento de silencio, ¿verdad?, donde ya decimos, ok, esta persona está delicada, necesitamos comenzar a de alguna manera hallar el mensaje a la familia. Necesitamos prepararlos y luego guardar en silencio el momento en que llegue esta persona para irse. Entonces, muchas de las enfermeras, generalmente ellas tratan de llevar un poco de calidez, ¿verdad?, y de amor y de cariño a esa persona que se está yendo. Y esos son los momentos en donde el equipo, los médicos y los enfermeros, trabajo social, psicología, pues tratamos de hacer ese puente de amor, ¿verdad?, entre familias y paciente. Para la Coordinadora Nacional de Psicología, Marta Vindas, todo esto conlleva un deterioro importante en la salud mental de los funcionarios y por eso día a día trabajan en propuestas para lograr la estabilidad emocional. Dentro de las propuestas que se están trabajando a nivel institucional con respecto a la estabilidad emocional de los funcionarios, están las acciones conjuntas con salud ocupacional y también el entrenamiento a las jefaturas. Se está trabajando mucho en los hospitales para poderle transmitir esto a las jefaturas y a los mismos funcionarios para que logren identificar el momento en el que se deben de retirar, el momento en el que ya no deben de estar en esas labores, sino que deben de hacer tiempo fuera para poder rehabilitarse en este proceso. La experta señala que por el momento las incapacidades por salud mental se han mantenido controladas, pero no relajan las medidas de monitoreo y rotación del personal de salud, en especial el que atiende a los pacientes con COVID-19. Este personal, además de ser especializado, está sumamente capacitado en el tema y eso es lo que se nos hace más difícil la sustitución, ¿verdad? Permitir que cualquier persona venga a sustituir no es la opción en este momento. Entonces estamos siendo muy detallistas en este tema para que la persona que esté en estos servicios sea la que está altamente entrenada y capacitada para la atención de estos funcionarios. Ambas psicólogas coinciden de que es necesario que la población atienda las medidas implementadas por las autoridades de salud para detener la cantidad de fallecimientos que no solo enlutan a las familias, sino que a todo el personal de salud y al país.
En nuestra sección Animales en Libertad le presentamos a la mangosta, un mamífero que habita algunas partes de Europa, Asia y África. Son muy buenos cazadores de serpientes porque su organismo libera una sustancia que inhibe el veneno. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más información en Costa Rica Noticias, 24 horas en Noticias. Quédese con nosotros. ¿Cómo prevenir el abuso sexual en un 2x3? Enseña a tus hijos e hijas a nunca dar sus datos personales. Tampoco vos compartás información sobre ellos en redes sociales. Mantener privacidad ayuda a prevenir el abuso sexual. Protege a tus hijos e hijas del abuso sexual. Consulta al 1147. Denuncia al 911. PANI y Gobierno de la República. Si usted es parte de un medio regional o simplemente quiere compartir información de su comunidad, escríbanos a costarricanoticiasregional@gmail.com y sea parte del único noticiero colaborativo creado por los medios regionales y alternativos de Costa Rica. Continuamos con más información en 24 horas en Noticias. Luego de la aprobación de la ley que obliga a los educadores a hacer un examen de idoneidad para ocupar un puesto, el Ministerio de Educación Pública se prepara para realizar dichas pruebas, aunque aún no tiene definida la fecha ni el mecanismo. Con el fin de obtener un puesto en el Ministerio de Educación Pública, los educadores deberán aprobar un examen de idoneidad. El objetivo es superar la calidad y excelencia de la educación nacional y seleccionar los mejores profesores. Precisamente sobre este tema, la ministra de Educación Pública, Giselle Cruz, manifestó que para esta cartera es fundamental esta reforma. Y es de vital importancia porque en el marco del proyecto de gestión del desempeño docente, la prueba de idoneidad viene a generar un cambio muy significativo en la calidad de la educación. Esto pasa por una formación inicial, pasa por el ingreso al sistema educativo, el acompañamiento en el desempeño docente y la evaluación del desempeño docente. Así que esta reforma cobra vital importancia para la mejora de la calidad de la educación costarricense. Cruz señaló que por ahora valoran los contenidos de los exámenes y posteriormente anunciarán cómo se va a aplicar esta prueba a los docentes. En redes sociales, el presidente de la República, Carlos Alvarado, aseguró que firmaron esta ley que establece como obligatorio el examen de idoneidad para el ingreso a la carrera docente en el Ministerio de Educación Pública. Agregó Alvarado que esta reforma permitirá garantizar la adecuada selección de profesionales para educar a nuestros hijos. Asimismo, le agradeció al diputado liberacionista Warner Jiménez por esta iniciativa que fortalecerá la calidad de la educación pública en Costa Rica. Los diputados aprobaron en segundo debate el proyecto de ley 21.631 que reforma el Estatuto del Servicio Civil para incorporar este requisito. Los títulos, certificados de estudios realizados y experiencias, certificado judicial de delincuencia, aprobar el examen de idoneidad que al efecto establezca el MEP en coordinación con la Dirección General del Servicio Civil, es la información que deberán aportar los docentes para aplicar este examen. Los títulos, certificados de estudios realizados y experiencia, certificado judicial de delincuencia, aprobar el examen de idoneidad que en efecto establezca el Ministerio de Educación Pública en coordinación con la Dirección General de Servicio Civil, es la información que deberán aportar los docentes. Construcción es uno de los sectores más afectados económicamente por la pandemia y hoy celebra la aprobación en primer debate de dos proyectos de ley que buscan trasladar la aplicación del 4% del IVA hasta el próximo año.
Este lunes los diputados aprobaron en primer debate 2 proyectos de ley que pretenden posponer el pago del 4% del impuesto de valor agregado para turismo y construcción. De esta manera, el IVA para ambos sectores se comenzará a cobrar hasta julio del próximo año. La noticia fue muy celebrada para ambos gremios que han sido los más impactados económicamente por la pandemia y la emergencia que enfrenta el país. Desde el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y el Colegio de Ingenieros Topógrafos agradecen el apoyo de los legisladores y consideran que la iniciativa vendrá a proporcionar un respiro a la economía de miles de familias que se dedican a trabajar en estas áreas. Un resultado a favor de este proyecto de ley vendrá a beneficiar a gran cantidad de profesionales de ingeniería y arquitectura, a empresas del sector construcción y a todos los trabajadores que son parte del encadenamiento de los ingresos de esos trabajos y por ende a gran cantidad de familias. Esperamos un resultado a favor en una segunda votación para poder garantizar que se tenga un impacto positivo en gran parte de la sociedad costarricense. Asimismo, la Cámara de Construcción celebró la aprobación en primer debate de dicho proyecto e insta a los diputados a darle trámite rápidamente al segundo debate y con esto brindar protección y seguridad a las familias. Desde la Cámara Costarricense de la Construcción celebramos el hecho de que hoy se aprobara en primer debate el proyecto de ley que viene a darle un aire al sector construcción. Este proyecto de ley posterga la implementación del impuesto de valor agregado a los servicios de ingeniería, arquitectura y obra civil por un año. Instamos a los diputados a que lo aprueben en segundo debate lo antes posible. Este tipo de señales brinda confianza al país, brinda confianza a los empresarios, que es lo que más necesitamos en este momento. De esta forma se posterga el cobro escalonado a estos servicios, por lo que comenzarán a gravarse con un 4% a partir de julio del 2021, un 8% en el 2022 y finalmente se cargarán con la tarifa plena del 13% en el 2023. Los diputados esperan votar en segundo debate ambos expedientes esta misma semana. Por medio de un expediente digital, la SUGEF revisará la historia crediticia de los usuarios que aspiran a un crédito. Esto tras la aprobación de la ley de usura que regula los intereses en las tarjetas de crédito y otros aspectos en materia financiera. En la actualidad, la entidad realiza esa labor de forma manual. La Superintendencia General de Entidades Financieras, SUGEF, actualmente labora en una aplicación automatizada para cumplir con la Ley 9859, Ley contra la Usura, que los obliga a revisar el historial crediticio de los clientes. El superintendente de la SUGEF, Bernardo Alfaro, manifestó que por ahora definen los requerimientos de información para desarrollar esta herramienta. Ante esta situación, Alfaro aseguró que mientras desarrollan la aplicación automatizada del Centro de Información Crediticia SIC, elaborarán un proceso manual alterno en el que los oferentes de crédito deberán facilitar una dirección electrónica, la solicitud correspondiente para cada préstamo que tramiten. Actualmente se están definiendo los requerimientos de información a efecto de desarrollar una aplicación automatizada para poner a disposición de los oferentes de crédito la información de sus clientes deudores potenciales, correspondiente a la Central de Información Crediticia que administra esta superintendencia. Debido a los cambios, los funcionarios de la superintendencia están en la obligación de revisar la información aportada, que esté completa y remitir por correo electrónico el reporte crediticio del Centro de Información Crediticia y en el caso de no cumplir con los requerimientos señalados serán rechazados, explicó el jerarca. El pasado 20 de junio fue publicado en el diario oficial La Gaceta la ley número 9859 que estableció la obligación de los oferentes de crédito de revisar las deudas de sus clientes. Los interesados del crédito deben remitir al correo oferentesdecredito@sugef.fi.cr la solicitud del préstamo que tramiten. Las solicitudes deberán incluir la copia de la cédula de identidad del deudor potencial si es una persona física o la cédula jurídica si es una empresa. Asimismo, deben presentar un archivo digital con la autorización del deudor potencial y una declaración jurada del oferente del crédito firmada digitalmente. La tasa básica pasiva se mantendrá a la baja este año, así lo aseguran varios economistas. Esto permitirá a las personas que tienen créditos en colones disfrutar de un respiro en sus bolsillos.
Iniciamos el año con el valor de la tasa básica pasiva en 5,75%. En febrero se posicionó en 4,95% y desde ese momento se ha mantenido con reducciones significativas, alcanzando en la actualidad el valor de 3,65%, un nivel histórico desde 1978, fecha del registro más antiguo en el Banco Central. La tasa básica pasiva es un promedio ponderado de las tasas de interés de captación en colones. El mayor beneficio lo encuentran quienes tienen un crédito en colones con tasa variable, ya que se les disminuirá los intereses a pagar. Para el economista Juan Pablo Arias, la tasa básica continuará a la baja lo que resta del año, lo que vendrá a proporcionar un respiro al bolsillo de muchas personas con préstamos en colones. La tasa básica pasiva ha venido disminuyendo. Cuando hace 4 meses la tasa estaba en 4,5% y la tenemos en 3,65%. Si dentro de los contratos este no ha llegado a su tasa piso, significa que entonces las cuotas que deben estar pagando por los créditos en colones han tenido que venir disminuyendo. Probablemente esta baja en la tasa básica pasiva se va a mantener en niveles cercanos a los que tenemos ahora del 3,65% o puede disminuir inclusive como un 3,5%. Mientras la tasa básica pasiva baja, el dólar más bien sube. Esto se debe, según los economistas, a que han disminuido las exportaciones, el turismo y la adquisición de esta moneda. El consumidor está dirigiendo sus ingresos a los productos comestibles, que muchos de ellos también están importados, otros son nacionales. Recordemos que también hay un problema porque las exportaciones han disminuido un menos 22.5%, ahí se capta menos dólares. El sector turismo tiene un menos 60.8%, que también por ahí se deja de captar dólares. Y las reservas internacionales del Banco Central han disminuido un poco más de $1.000 millones. Eso significaría que hay menos dólares en ese caso disponibles. Pero sí es importante entender que estamos esperando el préstamo del Fondo Monetario, que es de 504 millones, que eso vendría a amortiguar el tipo de cambio a que él mismo no empiece a aumentar. Los especialistas hacen un llamado a la población para que puedan administrar de forma responsable su presupuesto familiar y evitar los denominados gastos hormiga. Esto les permitirá tener una mayor estabilidad en medio de la crisis económica que atraviesa el país, es decir, tener un nivel controlado de gastos en electricidad, alimentos y servicio de agua que puede aumentar de costo durante estos días que pasamos más en casa, además de evitar hacer créditos grandes y en la medida de lo posible mantener un ahorro. Iniciamos con información en el plano internacional. Después de 90 horas de negociaciones, Europa logra un millonario acuerdo para atender la crisis post-coronavirus. Humo blanco en la Unión Europea. Tras una larga cumbre, sus líderes acordaron el martes un gigantesco plan de relanzamiento económico para paliar las consecuencias del nuevo coronavirus. Negociamos durante 4 largos días y noches, más de 90 horas, pero valió la pena. Este acuerdo es una señal de la capacidad de tomar medidas en Europa. El Fondo de Recuperación dispondrá del equivalente a unos 840.000 millones de dólares que la Comisión Europea tomará prestado en los mercados financieros en nombre del grupo y que se distribuirán en forma de subvenciones y préstamos. Este es un buen acuerdo, es un acuerdo sólido y lo más importante es que este es el acuerdo correcto para Europa en este momento. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que es un cambio histórico para Europa, mientras que la canciller alemana Angela Merkel aseguró sentirse aliviada de que el bloque haya estado a la altura de la mayor crisis de su historia. El plan permitirá a los países más afectados por el nuevo coronavirus, como España e Italia, enfrentarse a la profunda recesión prevista para 2020 a causa de la pandemia, que ha dejado más de 205.000 muertos en Europa. Un auténtico plan Marshall, para dar una respuesta, en primer lugar, contundente a la crisis de la COVID, pero también mirando hacia el futuro, para hacer esas transformaciones que necesitamos hacer si queremos ser una economía resiliente, competitiva, inclusiva y digital y verde durante las próximas décadas.
La economía mundial podría contraerse casi un 5% en 2020 según el Fondo Monetario Internacional, una caída que aumenta a más del 10% en la zona euro. Las muertes por la COVID-19 van en aumento en La Paz y Cochabamba, esto en Bolivia. La policía de la ciudad boliviana de La Paz recogió el fin de semana alrededor de 90 cadáveres de las calles y casas, muchos de ellos sospechosos de portar coronavirus, según la dirección de la Fuerza Policial contra el Crimen. Según el reporte epidemiológico oficial, La Paz y Cochabamba experimentan una escalada muy rápida de la pandemia de nuevo coronavirus tras azotar desde marzo a Santa Cruz. El documento muestra que el país acumula casi 60.000 contagiados, la mitad de ellos se ubican en Santa Cruz, motor económico del país. En tanto, la región amazónica de Beni, que fue foco entre mayo y junio, se estacionó en 5.000 casos. A la inversa, La Paz y Cochabamba han mostrado durante la última semana una tendencia ascendente. Los expertos advirtieron que la pandemia va a ir agravándose mucho más todavía en el occidente y vaticinaron una duplicación de casos en un periodo de 14 días. La Jefatura de Epidemiología deploró la recurrente desobediencia ciudadana a las reglas que rigen la cuarentena flexible vigente en el país, pues la gente sigue aglomerándose en mercados, bancos y paradas de transporte público. En tanto, la población sigue reclamando por falta de atención en los hospitales con servicios de emergencia saturados. Bolivia acumula más de 2.100 fallecimientos por COVID-19, casi el doble que al cierre del mes de junio. La pandemia ha matado a más de 80.000 personas en Brasil, mientras los contagios del COVID-19 se ubican en una meseta por encima de los 1.000 casos nuevos cada día. El nuevo coronavirus ha matado a más de 80.000 personas en Brasil, según datos oficiales publicados el lunes. La pandemia ha alcanzado una estabilización en una elevada meseta de más de 1.000 muertos diarios en promedio semanal. El Ministerio de Salud informó de 632 decesos en 24 horas, llevando así el total de muertos a 80.120, una cifra que se duplicó en 40 días. El número de infecciones totales rebasa los 2 millones, aunque los expertos advierten que la cifra es mucho mayor. Brasil, con 212 millones de habitantes, es el segundo país con mayor número de casos y decesos por la COVID-19, después de Estados Unidos. Tanto el número de contagios como de muertos se mantiene estable, pero los especialistas advierten que es una meseta muy alta. Recomiendan rastrear los contactos de las personas infectadas para quebrar la cadena de transmisión, ampliar los test y fortalecer la atención primaria de salud. En tanto, el presidente Jair Bolsonaro, que se recupera de COVID-19, confirmó el lunes que 2 ministros tienen la enfermedad. Los ministros de Ciudadanía y Educación hoy dieron positivo, ya tomaron la cloroquina, ya están bien. El ministro de Ciudadanía, Onyx Lorenzoni, y el de Educación, Milton Ribeiro, informaron en Twitter sobre su situación. Ribeiro dijo que está medicado y que despachará a distancia, sin especificar la sustancia que le están suministrando. Por su parte, Lorenzoni afirmó en esa misma red social que está tomando acitromicina, ivermectina, así como cloroquina, y aseguró que ya siente los efectos positivos de la medicación. Bolsonaro elogia la cloroquina y la hidroxicloroquina como tratamientos contra la COVID-19, pese a que no existen evidencias científicas que comprueben su eficacia. El presidente Donald Trump cambia el discurso y ahora defiende el uso de las mascarillas para prevenir el coronavirus. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambió su discurso el lunes acerca del uso de mascarilla. El mandatario escribió en Twitter: "Estamos unidos en nuestro esfuerzo para vencer el invisible virus de China, y muchas personas dicen que es patriótico usar una mascarilla cuando no puede haber distanciamiento social". Luego afirmó que no hay nadie más patriótico que él. Trump se puso por primera vez en público un cubrebocas el 11 de julio. El mandatario se había negado a utilizar mascarilla, lo que atizó y politizó el debate sobre su uso en el país, algo que los gobiernos locales deben decidir. El domingo, Trump invocó la libertad individual para no defender la obligatoriedad de su uso a nivel nacional. Tras desestimar la gravedad de la pandemia, las críticas han arreciado en contra del presidente ante un importante rebrote de casos en el sur y oeste del país. Mientras Estados Unidos es la nación con más fallecimientos del mundo, en la ciudad de Los Ángeles las hospitalizaciones tocaron un récord el fin de semana. Las críticas contra la política de Trump para combatir el virus han comprometido sus aspiraciones de reelección. A poco más de 100 días de los comicios, las encuestas otorgan ventaja a su rival demócrata Joe Biden.
Además, Trump anunció que desde el martes retomará las conferencias de prensa para informar sobre el coronavirus. Durante los primeros meses de la pandemia había sostenido las presentaciones junto al equipo de crisis de la Casa Blanca y hasta fines de abril. El mandatario fue criticado por haber aprovechado esas conferencias como tribuna personal en el marco de su campaña por la reelección y por divagar en una ocasión sobre inyectar desinfectante a los pacientes. No se sabe si el prestigioso inmunólogo Anthony Fauci seguirá junto al presidente, a quien el mandatario criticó la semana pasada al considerar su postura ante el virus como demasiado alarmista. Hacemos una nueva pausa en Costa Rica Noticias, 24 horas sin noticias. Ya regresamos. Recuerde seguirnos también a través de 101.5 en Costa Rica Radio, Facebook y Twitter en Costa Rica Noticias. Ya volvemos. Para el BCR, su salud va primero. El BCR le enseña de forma rápida y fácil cómo realizar transacciones bancarias al utilizar sus canales digitales, bancobcr.com y app BCR Móvil. Ingrese al canal de YouTube del Banco de Costa Rica y encuentre diferentes tutoriales para aprender de manera muy sencilla a realizar sus transacciones más frecuentes. Por su seguridad y la nuestra, utilice los canales digitales del BCR. Quedémonos en casa. Somos el Banco de Costa Rica. Marielos, una mujer que ha dedicado más de 40 años a recopilar y difundir la historia y costumbres de su pueblo guanacasteco. Me encanta haber hecho ese trabajo hace mucho tiempo. Hace más o menos 40 años empecé a hacer este trabajo de recopilación de la historia de Bagaces. En el mes de julio estrenamos La Chola de Bagaces en Documentales UNED. El sábado 25 a las 7 de la mañana y las 4 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos y gracias por acompañarnos en 24 horas en Noticias, la primera edición de Costa Rica Noticias, para que usted se informe del acontecer más importante en las últimas 24 horas en el ámbito nacional e internacional. José David Pérez les saluda, gracias por acompañarnos. Vamos a repasar de inmediato nuestros titulares. Hospital San Juan de Dios tiene a más de 400 funcionarios en aislamiento por COVID-19. Posible tratamiento contra el COVID-19 a base de plasma equina se encuentra en su fase final. MEP se prepara para realizar pruebas de idoneidad a educadores. Después de 90 horas de negociaciones, Europa logra un millonario acuerdo para atender la crisis post-coronavirus. Iniciamos con información. El Hospital San Juan de Dios tiene a más de 400 funcionarios en aislamiento por COVID-19 y está a 17 camas del colapso hospitalario para la atención de la pandemia. El Hospital San Juan de Dios es uno de los centros médicos con más presiones en medio de esta crisis pandémica, pues atiende la mayoría de los cantones que se encuentran en alerta naranja. Según su directora Ileana Balmaceda, en este momento solo quedan libres 17 camas en cuidados medios y 2 en cuidados intensivos para la atención del COVID-19. El hospital dedicó 102 camas exclusivamente para esta patología. En este momento tenemos 16 camas UCI, de las cuales tenemos 14 que están siendo utilizadas al día de hoy, y tenemos 69 pacientes positivos por COVID, de los cuales están todos en aislamiento, en internamiento, en salones, en cuidados intermedios. Y tenemos además en aislamiento, que no son COVID, pero han tenido contactos altamente sospechosos, entonces los tenemos hospitalizados en una área. Esto quiere decir que en el hospital ahorita tenemos una posibilidad de internamiento de alrededor de 16, 17 camas en salón y 2 camas UCI.
Además de los problemas en la capacidad, este centro médico también ha sido golpeado con gran cantidad de personal de salud que ha tenido que ser enviado a aislamiento debido a que tuvieron contacto con personas positivas con este virus. El día de hoy tenemos 78 funcionarios que resultaron positivos y de estos se derivaron 332 funcionarios que están en aislamiento. Esto se da por contaminación con pacientes, no de las unidades COVID, sino más bien de pacientes que no se sabían positivos ni sospechosos, que ingresan por algún tipo de servicio, ya sea médico, quirúrgico, y que a los días después de haber sido abordados y hospitalizados se empiezan con sintomatología, de manera que esto sí nos está causando muchísimo problema. La jerarca menciona como fundamental que las personas entiendan que el hospital aún no ha llegado a su capacidad máxima, pero que está muy cerca de llegar. Con el acceso al sistema de salud en donde los pacientes, los usuarios puedan disponer de una cama de hospital, y si el hospital de salud, el sistema de salud colapsa por la cantidad de contagios que hay, la diferencia es la vida. Porque un paciente que requiera hospitalización y no tenga acceso a una cama hospital, la diferencia es la muerte. Entonces, el acceso a una cama hospital hace la diferencia entre recuperación y fallecimiento. Los usuarios de Alajuelita, Desamparados y Pavas, áreas altamente afectadas por el virus, deben atenderse en nuestro hospital, que por día atiende a 40 pacientes por sospecha por COVID-19. De ellos, 31 son positivos y se deben ingresar 8. El posible tratamiento contra el COVID-19 a base de plasma equina se encuentra en su fase final. Estos anticuerpos equinos están siendo rigurosamente analizados por expertos de la Universidad de Costa Rica para poder ser enviados a la Caja Costarricense del Seguro Social. Los primeros lotes del posible fármaco contra el COVID-19 a base de inmunoglobulinas equinas ya están envasados y en este momento son sometidos a estrictas pruebas de calidad por parte de expertos de la Universidad de Costa Rica. Después de varios meses de trabajo, finalmente hemos podido envasar la formulación de inmunoglobulinas equinas. El proceso ocurrió según lo habíamos programado y los datos previos que tenemos indican que las formulaciones coinciden con el diseño que habíamos establecido. A continuación viene una etapa más de realización de pruebas de control de calidad que van a tardar 1 o 2 semanas más y eventualmente el producto estará listo para ser ensayado a nivel clínico. Y serán estas pruebas clínicas las que digan si realmente lo que hemos preparado funciona como un tratamiento para el COVID. Una de las pruebas que se realiza es la de esterilidad, la cual busca garantizar que el suero sea seguro para los pacientes antes de enviarlo a la Caja Costarricense del Seguro Social. Este es un esfuerzo de grupo que ha sido realizado por todo el personal del Instituto Clomiro Picado, incluyendo personal de Bioterio, de Serpentario, de Caballeriza, de la sección de producción, control de calidad, desarrollo tecnológico y el área administrativa. El esfuerzo ha sido grande y ha rendido los frutos que teníamos programados. Las formulaciones cumplen con el diseño que habíamos previsto, tienen una alta concentración de anticuerpos contra las proteínas virales. De hecho, tienen una concentración bastante más alta que la que tienen los plasmas convalecientes. Pero solamente el estudio clínico dirá si la formulación es eficaz para el tratamiento del COVID. En la Universidad de Costa Rica señalan que si todo lo anterior es culminado de manera satisfactoria, lo que sigue es el envío oficial de los lotes a la caja y los resultados del estudio clínico que efectuará la entidad serán los que determinarán de manera concluyente si las formulaciones realizadas son eficaces para el tratamiento de los pacientes con COVID-19. Distintas voces se sumaron este martes para pedir al gobierno que suavice las medidas sanitarias y los deje trabajar. Las autoridades insisten en que el cierre es para salvar vidas en el país.
Desde las 6 de la mañana, un grupo de vecinos y comerciantes de la zona de Santa Ana se acercaron a la residencia del presidente de la República, Carlos Alvarado. Esto para pedirle que se les permita abrir sus negocios. Con mantas en las cuales se podía leer "Déjenos trabajar", los santaneños le entregaron al mandatario un documento con una serie de propuestas que buscan reactivar la actividad comercial de este cantón. Y es que según los manifestantes, ellos no pueden permanecer ni una semana más con el cierre de sus negocios. Nos va a atender el presidente, muy agradecidos con él por la oportunidad. Vamos a presentarle nuestra propuesta para la reapertura, siempre cumpliendo con los protocolos y cualquier otro protocolo que nos quieran pedir. Muy agradecidos por la oportunidad de estar aquí. Nos manifestamos todos los comercios de Santa Ana con respeto, con educación, esperando ser escuchados. El comercio que dé apertura a los negocios, solamente con el express no podemos, lo que son los restaurantes, la parte de belleza no puede hacer trabajo virtual, ¿verdad? Los gimnasios, aquí hay de todo, o sea, hay agricultores, tenemos también joyerías, tiendas, de todo, que ocupamos la apertura económica, ocupamos abrir los negocios, ocupamos trabajar. Pero es que los movimientos de protesta no se dieron solo en Santa Ana, sino que también llegaron a San Ramón, donde cerca de 200 personas salieron a la calle de este cantón alajuelense para pedir que se puedan dar la reapertura de los negocios. Los flujos de caja cuando ya no cierran por 3 semanas no dan. Ya no hubo de otra que llegar a aplicar 50% de reducción de jornada. Varios de mis colaboradores están aquí apoyándonos. Se les dijo libremente el que quiera llegar, el que no quiera llegar no. Y aquí están porque ellos también tienen hambre. Ellos son los que sufren más que nosotros. Una de las principales propuestas que tenemos es que se haga por sectores del cantón, ¿verdad? Por distritos, y que nos expliquen también cuántos casos se necesitan positivos para que nos mantengan en la alerta anaranjada, porque la verdad nadie nos ha dado respuestas. Y el mismo Ministerio de Salud creo que lo tiene tan claro. Simplemente nos castigaron a todo el cantón y aquí estamos sin ninguna respuesta, con los locales cerrados, con familias sin sustento. Y es que a esta manifestación realizada en San Ramón se sumaron inclusive vecinos de la provincia de Punta Arenas. Ese es el caso de Shirley Martínez, una tapicera que compra su materia prima en este cantón y que hoy no puede ejercer su oficio debido al cierre de los locales. La pandemia me está afectando todo, psicológicamente, la salud, porque si yo no trabajo, no como. San Ramón ha cumplido, el comercio ha cumplido con las medidas del protocolo que da el Ministerio de Salud. Señor don Carlos Alvarado, basta ya, por favor, levante ya. Si usted no toma las medidas, el pueblo, Costa Rica y San Ramón, hoy estamos clamando, llevando una marcha pasiva. Esta es pasiva. Queremos abrir nuestro negocio. Ante las diferentes manifestaciones de clamor popular por lograr la apertura de los comercios, el gobierno también tuvo su respuesta. La línea de acción del gobierno de la República ha sido proteger la vida y la salud de los costarricenses sin descuidar los problemas derivados de la inactividad económica y de la depresión económica que han surgido como consecuencia de este terrible problema que padecemos. Y que guardando ese equilibrio iremos atendiendo los requerimientos de las necesidades de los diversos sectores y la posible apertura ordenada, cuidadosa y prudente de actividades en los diversos cantones y en las diversas regiones del país. El llamado tanto de los vecinos de Santa Ana como de los de San Ramón se une a la de los gimnasios, barberos y estilistas que se dio ayer en Casa Presidencial. Junto a ellos, más de 10 municipios han solicitado a las autoridades de gobierno que, podríamos decir, suavice las medidas sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud para los próximos 15 días. Más de 20.000 ciudadanos en el país se han inscrito en las plataformas que promueve el gobierno y el ICAFE para brindar trabajo en la recolección de este grano a partir del próximo mes de agosto. Actualmente Costa Rica tiene una tasa superior al 20% de desempleo.
Un total de 468,000 personas están en este momento desempleadas y una de las alternativas que ha dado el gobierno es sumarse a las diversas actividades agrícolas, entre ellas la recolección del café. En la zona sur se espera dar inicio con las cogidas de café a finales de agosto, mientras que en otras zonas de nuestro país este oficio arrancaría en el mes de noviembre. Y es que actualmente las plataformas que se han habilitado tanto en las páginas como del Ministerio de Salud, WhatsApp, entre otras, ha generado la inscripción de más de 20,000 personas que ven en la recolección del café una opción para combatir el desempleo en Costa Rica. Un llamado a todas aquellas personas que se encuentran sin trabajo y están en las regiones cafetaleras que se pongan en contacto con los productores de café de la región. Recordemos que Café de Costa Rica tiene el 92% de pequeños productores de café. No permitamos que estos pequeños productores pierdan su cosecha. Súmense a ella, aprovechen esta oportunidad y démosle una mano no solo a Café de Costa Rica, sino al país para reactivarnos económicamente en tiempos tan complejos. La directora del ICAFE además explicó que se ha construido un protocolo para evitar los contagios del COVID-19 durante la cosecha del grano. Construimos entonces un protocolo Café COVID que viene a establecer todos los requerimientos de carácter general que tendrán que implementar las fincas de café, los beneficios de café, las firmas exportadoras y los industriales de café de Costa Rica. Adicionalmente a eso, hemos construido una caja de herramientas que son infogramas que tendrán una expresión mucho más fácil y más entendible con caracteres o dibujos, de manera que se distribuirán por todo el país para que no haya ninguna duda de las acciones que se deben acometer en cada momento en que tengamos esas interacciones humanas. Según el Ministerio de Agricultura, en este momento se requiere de más de 70,000 personas para la recolección de café y otras cosechas como yuca y caña. Las autoridades del gobierno han indicado que por el cierre de fronteras urge de trabajadores para recolectar el grano. Esto para evitar una afectación en este sector y poder combatir el desempleo. Pesadillas, impotencia, temor a equivocarse son algunos de los mayores miedos del personal de salud que atiende a los pacientes con COVID-19. Por esta razón, la Caja Costarricense del Seguro Social trabaja en la estabilidad emocional de sus trabajadores para evitar bajas por salud mental. En los últimos días hemos visto cómo ha aumentado el número de personas con COVID-19, el número de hospitalizaciones y con ello el incremento de las personas fallecidas. Esta situación no solamente crea dolor y sufrimiento en las familias afectadas, sino también a los médicos que deben atender cada una de estas muertes. Este personal, además del ajetreo diario y cansancio físico, no pueden dormir, tienen pesadillas, sienten impotencia, piden la sabiduría para elegir bien y les carcome el temor a equivocarse. Así nos los contaron dos psicólogas de la Caja Costarricense del Seguro Social, quienes acompañan y buscan salud mental para estos héroes sin capa. Hay una sensibilización, ¿verdad?, de parte del personal hacia la muerte, en el sentido de que hemos tenido varios pacientes, ¿verdad?, que se nos han ido y entonces se comienza a aflorar más, ¿verdad?, esta sensación de si esto sigue pasando, ¿cómo lo vamos a manejar? La angustia, ¿verdad?, ante un paciente que está en un proceso de agonía, ¿cómo acompañarlo? Y también la angustia de que si mi compañero se contagió, si seré yo el próximo, ¿verdad? Que eso también es otra de las vivencias o las experiencias. Para este personal, uno de los momentos más difíciles es la exposición directa al dolor y sufrimiento de las personas, y lo que más les marca son las despedidas. Generalmente lo que hacemos es, con algunas familias les hacemos una carta, ellos mandan la carta, se les lee al paciente, en otros momentos les mandan audios y les hacemos llegar el audio al paciente también. Y luego las familias pues son acompañadas, desde antes se designó un miembro de la familia que algunas familias todas estaban positivas, entonces tienen que designar a alguien que no esté positivo para hacer el reconocimiento del cuerpo, que también eso es un momento muy doloroso para las familias. Entonces son momentos de mucho dolor, ¿verdad?, que toca mucho el corazón de todos los funcionarios. A pesar del desgaste físico, este personal no claudica en darle la mayor humanidad y compasión posible a estas personas que por la condición de la enfermedad mueren en soledad. Parte también de las anécdotas que tiene el personal es ese momento de silencio, ¿verdad?, donde ya decimos, ok, esta persona está delicada,
necesitamos comenzar a de alguna manera llevar el mensaje a la familia, necesitamos prepararlos y luego guardar en silencio el momento en que llegue esta persona para irse. Entonces, muchas de las enfermeras generalmente ellas tratan de llevar un poco de calidez, ¿verdad? Y de amor y de cariño a esa persona que se está yendo. Y esos son los momentos en donde el equipo, los médicos y los enfermeros, trabajo social, psicología, pues tratamos de hacer ese puente de amor, ¿verdad?, entre familias y paciente. Para la Coordinadora Nacional de Psicología, Marta Vindas, todo esto conlleva un deterioro importante en la salud mental de los funcionarios y por eso día a día trabajan en propuestas para lograr la estabilidad emocional. Dentro de las propuestas que se están trabajando a nivel institucional con respecto a la estabilidad emocional de los funcionarios, están las acciones conjuntas con salud ocupacional y también el entrenamiento a las jefaturas. Se está trabajando mucho en los hospitales para poderle transmitir esto a las jefaturas y a los mismos funcionarios para que logren identificar el momento en el que se deben de retirar, el momento en el que ya no deben de estar en esas labores, sino que deben de hacer tiempo fuera para poder rehabilitarse en este proceso. La experta señala que por el momento las incapacidades por salud mental se han mantenido controladas, pero no relajan las medidas de monitoreo y rotación del personal de salud, en especial el que atiende a los pacientes con COVID-19. Este personal, además de ser especializado, está sumamente capacitado en el tema y eso es lo que se nos hace más difícil la sustitución, ¿verdad? Permitir que cualquier persona venga a sustituir no es la opción en este momento. Entonces estamos siendo muy detallistas en este tema para que la persona que esté en estos servicios sea la que está altamente entrenada y capacitada para la atención de estos funcionarios. Ambas psicólogas coinciden de que es necesario que la población atienda las medidas implementadas por las autoridades de salud para detener la cantidad de fallecimientos que no solo enlutan a las familias, sino que a todo el personal de salud y al país. En nuestra sección Animales en Libertad le presentamos a la mangosta, un mamífero que habita algunas partes de Europa, Asia y África. Son muy buenos cazadores de serpientes porque su organismo libera una sustancia que inhibe el veneno. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más información en Costa Rica Noticias, 24 horas en Noticias. Quédese con nosotros. Para el BCR, su salud va primero. Evite el contacto al pagar. Utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR de forma rápida y fácil, sin contacto. Solicítelos a través de bancobcr.com y en la app BCR Móvil, completando el formulario electrónico. Por su conveniencia y seguridad, utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR. Somos el Banco de Costa Rica. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es. Continuamos en esta semana de la Guanacastequidad y mañana vamos a hacer tortillas a mano alzada. ¡Bomba! Me gusta el café con tamal. Mañana lo esperamos aquí en la revista Café Nacional. ¡Uy, uy, uy, bájola! Continuamos con más información en 24 horas en Noticias. Luego de la aprobación de la ley que obliga a los educadores a hacer un examen de idoneidad para ocupar un puesto
El Ministerio de Educación Pública se prepara para realizar dichas pruebas, aunque aún no tiene definida la fecha ni el mecanismo. Con el fin de obtener un puesto en el Ministerio de Educación Pública, los educadores deberán aprobar un examen de idoneidad. El objetivo es superar la calidad y excelencia de la educación nacional y seleccionar los mejores profesores. Precisamente sobre este tema, la ministra de Educación Pública, Giselle Cruz, manifestó que para esta cartera es fundamental esta reforma. Y es de vital importancia porque en el marco del proyecto de gestión del desempeño docente, la prueba de idoneidad viene a generar un cambio muy significativo en la calidad de la educación. Esto pasa por una formación inicial, pasa por el ingreso al sistema educativo, el acompañamiento en el desempeño docente y la evaluación del desempeño docente. Así que esta reforma cobra vital importancia para la mejora de la calidad de la educación costarricense. Cruz señaló que por ahora valoran los contenidos de los exámenes y posteriormente anunciarán cómo se va a aplicar esta prueba a los docentes. En redes sociales, el presidente de la República, Carlos Alvarado, aseguró que firmaron esta ley que establece como obligatorio el examen de idoneidad para el ingreso a la carrera docente en el Ministerio de Educación Pública. Agregó Alvarado que esta reforma permitirá garantizar la adecuada selección de profesionales para educar a nuestros hijos. Asimismo, le agradeció al diputado liberacionista Warner Jiménez por esta iniciativa que fortalecerá la calidad de la educación pública en Costa Rica. Los diputados aprobaron en segundo debate el proyecto de ley 21.631 que reforma el Estatuto del Servicio Civil para incorporar este requisito. Los títulos, certificados de estudios realizados y experiencias, certificado judicial de delincuencia, aprobar el examen de idoneidad que al efecto establezca el MEP en coordinación con la Dirección General del Servicio Civil, es la información que deberán aportar los docentes para aplicar este examen. Los títulos, certificados de estudios realizados y experiencias, certificado judicial de delincuencia, aprobar el examen de idoneidad que en efecto establezca el Ministerio de Educación Pública en coordinación con la Dirección General de Servicio Civil, es la información que deberán aportar los docentes. Construcción es uno de los sectores más afectados económicamente por la pandemia y hoy celebra la aprobación en primer debate de dos proyectos de ley que buscan trasladar la aplicación del 4% del IVA hasta el próximo año. Este lunes los diputados aprobaron en primer debate dos proyectos de ley que pretenden posponer el pago del 4% del impuesto de valor agregado para turismo y construcción. De esta manera, el IVA para ambos sectores se comenzará a cobrar hasta julio del próximo año. La noticia fue muy celebrada para ambos gremios que han sido los más impactados económicamente por la pandemia y la emergencia que enfrenta el país. Desde el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y el Colegio de Ingenieros Topógrafos agradecen el apoyo de los legisladores y consideran que la iniciativa vendrá a proporcionar un respiro a la economía de miles de familias que se dedican a trabajar en estas áreas. Un resultado a favor de este proyecto de ley vendrá a beneficiar a gran cantidad de profesionales de ingeniería y arquitectura, a empresas del sector construcción y a todos los trabajadores que son parte del encadenamiento de los ingresos de esos trabajos y por ende a gran cantidad de familias. Esperamos un resultado a favor en una segunda votación para poder garantizar que se tenga un impacto positivo en gran parte de la sociedad costarricense. Asimismo, la Cámara de Construcción celebró la aprobación en primer debate de dicho proyecto e insta a los diputados a darle trámite rápidamente al segundo debate y con esto brindar protección y seguridad a las familias. Desde la Cámara Costarricense de la Construcción celebramos el hecho de que hoy se aprobara en primer debate el proyecto de ley que viene a darle un aire al sector construcción. Este proyecto de ley posterga la implementación del impuesto de valor agregado a los servicios de ingeniería, arquitectura y obra civil por un año. Instamos a los diputados a que lo aprueben en segundo debate lo antes posible. Este tipo de señales brinda confianza al país, brinda confianza a los empresarios, que es lo que más necesitamos en este momento. De esta forma se posterga el cobro escalonado a esos servicios, por lo que comenzarán a gravarse con un 4% a partir de julio del 2021, un 8% en el 2022 y finalmente se cargarán con la tarifa plena del 13% en el 2023. Los diputados esperan votar en segundo debate ambos expedientes esta misma semana. Por medio de un expediente digital, la SUGEF revisará la historia crediticia de los usuarios que aspiran a un crédito. Esto tras la aprobación de la ley de usura que regula los intereses en las tarjetas de crédito y otros aspectos en materia financiera. En la actualidad, la entidad realiza esa labor de forma manual.
La Superintendencia General de Entidades Financieras, SUGEF, actualmente labora en una aplicación automatizada para cumplir con la Ley 9859, Ley contra la Usura, que los obliga a revisar el historial crediticio de los clientes. El superintendente de la SUGEF, Bernardo Alfaro, manifestó que por ahora definen los requerimientos de información para desarrollar esta herramienta. Ante esta situación, Alfaro aseguró que mientras desarrollan la aplicación automatizada del Centro de Información Crediticia SIC, elaborarán un proceso manual alterno en el que los oferentes de crédito deberán facilitar una dirección electrónica, la solicitud correspondiente para cada préstamo que tramiten. Actualmente se están definiendo los requerimientos de información a efecto de desarrollar una aplicación automatizada para poner a disposición de los oferentes de crédito la información de sus clientes deudores potenciales, correspondiente a la Central de Información Crediticia que administra esta superintendencia. Debido a los cambios, los funcionarios de la superintendencia están en la obligación de revisar la información aportada, que esté completa y remitir por correo electrónico el reporte crediticio del Centro de Información Crediticia, y en el caso de no cumplir con los requerimientos señalados, serán rechazados, explicó el jerarca. El pasado 20 de junio fue publicado en el diario oficial La Gaceta la ley número 9859, que estableció la obligación de los oferentes de crédito de revisar las deudas de sus clientes. Los interesados del crédito deben remitir al correo oferentesdecredito@sugef.fi.cr la solicitud del préstamo que tramiten. Las solicitudes deberán incluir la copia de la cédula de identidad del deudor potencial si es una persona física o la cédula jurídica si es una empresa. Asimismo, deben presentar un archivo digital con la autorización del deudor potencial y una declaración jurada del oferente del crédito firmada digitalmente. La tasa básica pasiva se mantendrá a la baja este año, así lo aseguran varios economistas. Esto permitirá a las personas que tienen créditos en colones disfrutar de un respiro en sus bolsillos. Iniciamos el año con el valor de la tasa básica pasiva en 5,75%. En febrero se posicionó en 4,95% y desde ese momento se ha mantenido con reducciones significativas, alcanzando en la actualidad el valor de 3,65%, un nivel histórico desde 1978, fecha del registro más antiguo en el Banco Central. La tasa básica pasiva es un promedio ponderado de las tasas de interés de captación en colones. El mayor beneficio lo encuentran quienes tienen un crédito en colones con tasa variable, ya que se les disminuirá los intereses a pagar. Para el economista Juan Pablo Arias, la tasa básica continuará a la baja lo que resta del año, lo que vendrá a proporcionar un respiro al bolsillo de muchas personas con préstamos en colones. La tasa básica pasiva ha venido disminuyendo. Cuando hace 4 meses la tasa estaba en 4,5% y la tenemos en 3,65%. Si dentro de los contratos este no ha llegado a su tasa piso, significa que entonces las cuotas que deben estar pagando por los créditos en colones han tenido que venir disminuyendo. Probablemente esta baja en la tasa básica pasiva se va a mantener en niveles cercanos a los que tenemos ahora del 3,65% o puede disminuir inclusive como a un 3,5%. Mientras la tasa básica pasiva baja, el dólar más bien sube. Esto se debe, según los economistas, a que han disminuido las exportaciones, el turismo y la adquisición de esta moneda. El consumidor está dirigiendo sus ingresos a los productos comestibles, que muchos de ellos también están importados, otros son nacionales. Recordemos que también hay un problema porque las exportaciones han disminuido un menos 22.5%, ahí se capta menos dólares. El sector turismo tiene un menos 60.8%, que también por ahí se deja de captar dólares. Y las reservas internacionales del Banco Central han disminuido un poco más de $1.000 millones. Eso significaría que hay menos dólares en ese caso disponibles. Pero sí es importante entender que estamos esperando el préstamo del Fondo Monetario, que es de 504 millones, que eso vendría a amortiguar el tipo de cambio a que él mismo no empiece a aumentar.
Los especialistas hacen un llamado a la población para que puedan administrar de forma responsable su presupuesto familiar y evitar los denominados gastos hormiga. Esto les permitirá tener una mayor estabilidad en medio de la crisis económica que atraviesa el país, es decir, tener un nivel controlado de gastos en electricidad, alimentos y servicio de agua que puede aumentar de costo durante estos días que pasamos más en casa, además de evitar hacer créditos grandes y en la medida de lo posible mantener un ahorro. Iniciamos con información en el plano internacional. Después de 90 horas de negociaciones, Europa logra un millonario acuerdo para atender la crisis post-coronavirus. Humo blanco en la Unión Europea. Tras una larga cumbre, sus líderes acordaron el martes un gigantesco plan de relanzamiento económico para paliar las consecuencias del nuevo coronavirus. Negociamos durante 4 largos días y noches, más de 90 horas, pero valió la pena. Este acuerdo es una señal de la capacidad de tomar medidas en Europa. El Fondo de Recuperación dispondrá del equivalente a unos 840.000 millones de dólares que la Comisión Europea tomará prestado en los mercados financieros en nombre del grupo y que se distribuirán en forma de subvenciones y préstamos. Este es un buen acuerdo, es un acuerdo sólido y lo más importante es que este es el acuerdo correcto para Europa en este momento. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que es un cambio histórico para Europa, mientras que la canciller alemana Angela Merkel aseguró sentirse aliviada de que el bloque haya estado a la altura de la mayor crisis de su historia. El plan permitirá a los países más afectados por el nuevo coronavirus, como España e Italia, enfrentarse a la profunda recesión prevista para 2020 a causa de la pandemia, que ha dejado más de 205.000 muertos en Europa. Un auténtico plan Marshall, para dar una respuesta, en primer lugar, contundente a la crisis de la COVID, pero también mirando hacia el futuro, para hacer esas transformaciones que necesitamos hacer si queremos ser una economía resiliente, competitiva, inclusiva y digital y verde durante las próximas décadas. La economía mundial podría contraerse casi un 5% en 2020 según el Fondo Monetario Internacional, una caída que aumenta a más del 10% en la zona euro. Las muertes por la COVID-19 van en aumento en La Paz y Cochabamba, esto en Bolivia. La policía de la ciudad boliviana de La Paz recogió el fin de semana alrededor de 90 cadáveres de las calles y casas, muchos de ellos sospechosos de portar coronavirus, según la dirección de la Fuerza Policial contra el Crimen. Según el reporte epidemiológico oficial, La Paz y Cochabamba experimentan una escalada muy rápida de la pandemia de nuevo coronavirus tras azotar desde marzo a Santa Cruz. El documento muestra que el país acumula casi 60.000 contagiados. La mitad de ellos se ubican en Santa Cruz, motor económico del país. En tanto, la región amazónica de Beni, que fue foco entre mayo y junio, se estacionó en 5.000 casos. A la inversa, La Paz y Cochabamba han mostrado durante la última semana una tendencia ascendente. Los expertos advirtieron que la pandemia va a ir agravándose mucho más todavía en el occidente y vaticinaron una duplicación de casos en un periodo de 14 días. La jefatura de epidemiología deploró la recurrente desobediencia ciudadana a las reglas que rigen la cuarentena flexible vigente en el país, pues la gente sigue aglomerándose en mercados, bancos y paradas de transporte público. En tanto, la población sigue reclamando por falta de atención en los hospitales con servicios de emergencia saturados. Bolivia acumula más de 2.100 fallecimientos por COVID-19, casi el doble que al cierre del mes de junio. La pandemia ha matado a más de 80.000 personas en Brasil, mientras los contagios del COVID-19 se ubican en una meseta por encima de los 1.000 casos nuevos cada día. El nuevo coronavirus ha matado a más de 80.000 personas en Brasil, según datos oficiales publicados el lunes. La pandemia ha alcanzado una estabilización en una elevada meseta de más de 1.000 muertos diarios en promedio semanal. El Ministerio de Salud informó de 632 decesos en 24 horas, llevando así el total de muertos a 80.120, una cifra que se duplicó en 40 días. El número de infecciones totales rebasa los 2 millones, aunque los expertos advierten que la cifra es mucho mayor. Brasil, con 212 millones de habitantes, es el segundo país con mayor número de casos y decesos por la COVID-19, después de Estados Unidos.
Tanto el número de contagios como de muertos se mantiene estable, pero los especialistas advierten que es una meseta muy alta. Recomiendan rastrear los contactos de las personas infectadas para quebrar la cadena de transmisión, ampliar los test y fortalecer la atención primaria de salud. En tanto, el presidente Jair Bolsonaro, que se recupera de COVID-19, confirmó el lunes que 2 ministros tienen la enfermedad. Los ministros de Ciudadanía y Educación hoy dieron positivo, ya tomaron la cloroquina, ya están bien. El ministro de Ciudadanía, Onyx Lorenzoni, y el de Educación, Milton Ribeiro, informaron en Twitter sobre su situación. Ribeiro dijo que está medicado y que despachará a distancia, sin especificar la sustancia que le están suministrando. Por su parte, Lorenzoni afirmó en esa misma red social que está tomando acitromicina, ivermectina, así como cloroquina, y aseguró que ya siente los efectos positivos de la medicación. Bolsonaro elogia la cloroquina y la hidroxicloroquina como tratamientos contra la COVID-19, pese a que no existen evidencias científicas que comprueben su eficacia. El presidente Donald Trump cambia el discurso y ahora defiende el uso de las mascarillas para prevenir el coronavirus. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambió su discurso el lunes acerca del uso de mascarilla. El mandatario escribió en Twitter: "Estamos unidos en nuestro esfuerzo para vencer el invisible virus de China, y muchas personas dicen que es patriótico usar una mascarilla cuando no puede haber distanciamiento social". Luego afirmó que no hay nadie más patriótico que él. Trump se puso por primera vez en público un cubrebocas el 11 de julio. El mandatario se había negado a utilizar mascarilla, lo que atizó y politizó el debate sobre su uso en el país, algo que los gobiernos locales deben decidir. El domingo, Trump invocó la libertad individual para no defender la obligatoriedad de su uso a nivel nacional. Tras desestimar la gravedad de la pandemia, las críticas han arreciado en contra del presidente ante un importante rebrote de casos en el sur y oeste del país. Mientras Estados Unidos es la nación con más fallecimientos del mundo, en la ciudad de Los Ángeles, las hospitalizaciones tocaron un récord el fin de semana. Las críticas contra la política de Trump para combatir el virus han comprometido sus aspiraciones de reelección. A poco más de 100 días de los comicios, las encuestas otorgan ventaja a su rival demócrata Joe Biden. Además, Trump anunció que desde el martes retomará las conferencias de prensa para informar sobre el coronavirus. Durante los primeros meses de la pandemia había sostenido las presentaciones junto al equipo de crisis de la Casa Blanca y hasta fines de abril. El mandatario fue criticado por haber aprovechado esas conferencias como tribuna personal en el marco de su campaña por la reelección y por divagar en una ocasión sobre inyectar desinfectante a los pacientes. No se sabe si el prestigioso inmunólogo Anthony Fauci seguirá junto al presidente, a quien el mandatario criticó la semana pasada al considerar su postura ante el virus como demasiado alarmista. Hasta aquí la información en 24 horas en Noticias. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos a las 12 mediodía con más noticias nacionales e internacionales y además la conferencia de prensa de actualización de datos COVID-19 en nuestro país. Quedan en compañía de 13 Costa Rica Televisión. Feliz mañana. Una de las instituciones más importantes de nuestro país, el INA, Instituto Nacional de Aprendizaje. Es una institución autónoma que brinda servicios de capacitación y formación profesional a las personas mayores de 15 años y personas jurídicas.